Al hilo de la presentación de mi libro sobre la mirada de Einstein al universo jurídico, publicado por Editorial Amarante, me pareció oportuno ofrecer en Madrid, en la librería Gaztambide, una ponencia sobre un curioso enfoque, el paralelismo entre ciencias naturales y el derecho, de la mano de un posible encuentro entre los dos grandes padres de las respectivas disciplinas, un encuentro entre Albert Einstein y Hans Kelsen. Como es sabido, ambos científicos tuvieron unas vidas paralelas. En el caso de Albert Einstein, nació en 1879, mientras que Hans Kelsen nació 2 años y medio después, con lo cual fueron contemporáneos. Los mismos tuvieron una suerte de vidas paralelas, puesto que los dos se expresaban y dominaban la lengua alemana, los dos tienen origen judío, los dos hicieron sus principales aportaciones antes de la Primera Guerra Mundial, los dos sufrieron el hostigamiento de la Segunda Guerra Mundial hasta el punto de que los dos acabaron trabajando en universidades americanas, Albert Einstein en la Universidad de Princeton y Hans Kelsen en la Universidad de Berkeley. Pero sobre todo lo más llamativo del paralelismo entre las dos figuras más grandes de la ciencia del siglo pasado es que los dos expresaron en síntesis la respuesta a los grandes retos de sus disciplinas bajo el nombre de teorías generales y especiales. En el caso de Albert Einstein, su famosa teoría general de la relatividad y también su teoría especial de la relatividad, donde nada más ni nada menos que nos enseña cómo la posición del observador condiciona la percepción del espacio y del tiempo, cómo la velocidad incide en otras magnitudes, y nos enseñó conceptos tan crípticos como el de la curvatura del espacio-tiempo, pero que supo dar las grandes respuestas al funcionamiento del cosmos y sentar las nuevas bases de la física. Por su parte, Hans Kelsen también expresó su fruto de creatividad en 2 obras, una de ellas denominada curiosamente Teoría General del Estado y la otra Teoría Pura del Derecho, quien sentó las bases del positivismo, del derecho positivo, y eliminó aquellas variables, aquellos valores, aquello contingente del mundo del derecho, sentando unas bases de coherencia y bases científicas de la disciplina. Pues bien, imaginemos un eventual encuentro entre ambos sujetos en torno a una mesa, tomándose unas cervezas alemanas, y nuestros dos amigos, a la hora de mantener este encuentro imaginario, se concedería la palabra primero a don Albert Einstein para expresar cuáles son las aportaciones y defensa de su disciplina. Don Alberto comenzaría exponiendo cómo la ciencia ha conseguido poner pilares y explicación a la teoría del universo, la teoría de su creación, y nos recordaría aquello de la teoría del Big Bang, es decir, de cómo existiendo una partícula de unidad infinita, la misma hace 13.500 millones de años se explotaría, se expandiría de forma incontrolada, azarosa, e iría dando forma y producto inicialmente una serie de partículas, a protones, neutrones, más complejas, hasta saltar a satélites, planetas, piedras, mezclando el helio, el litio, el hidrógeno, todo en una asombrosa expansión y creación de la materia, de la cual el último exponente sería el cosmos tal y como lo vemos ahora el ser humano. De este modo, diría don Alberto, la ciencia ha dado una explicación nada menos que al origen del universo y nos sitúa donde estamos, aunque don Albert Einstein también sería muy prudente y nos diría que ciertamente qué había o qué sucedió antes de la gran explosión es algo que todavía permanece inaccesible, indescifrable, y nos diría que después de la gran explosión, después de donde estamos ahora mismo, tampoco sabemos si el universo continuará en expansión, si se parará, si revertirá. En todo caso señalaría que junto a toda esa materia, toda esa energía en expansión y que avanza incontrolable y se expresa en multitud de fenómenos como son cometas, meteoritos, asteroides, planetas, galaxias, nebulosas, diría que junto a ello existe también lo que se llama la materia oscura y existen los agujeros negros porque hay muchas situaciones sin respuesta, con lo cual don Alberto nos mostraría que la física se muestra contenta de sus logros, pero todavía faltan muchas cosas sin respuesta. A continuación don Alberto tomaría un sorbito de su cerveza
y escucharía lo que le tendría que decir Hans Kelsen. Hans Kelsen diría: pues don Alberto, nosotros en el mundo jurídico hemos buscado una respuesta similar. La respuesta similar nos lo ofrece un modelo de una gran explosión que también partiría de la Constitución, de esa normativa básica, primaria, esencial, que tiene un asiento o legitimidad democrática o de un poder convencional, la cual, esa Constitución, tiene un desarrollo y se va expandiendo cada vez más, una vez en leyes, en decretos legislativos, en figuras multiformes, en reglamentos, en ordenanzas. Por si fuera poco, llegan a veces los asteroides de las sentencias del Tribunal Constitucional, se dictan millones de actos administrativos, sobrevienen negocios jurídicos, se dictan sentencias civiles, penales, contenciosas, y podemos hablar de encontrarnos ante un universo jurídico, dada la infinidad de categorías existentes que parten de esa raíz originaria de la Constitución y que ciertamente tienen una expansión, un cambio, unas colisiones que no sabemos hacia dónde nos lleva, ya que el universo jurídico, el ordenamiento jurídico es dinámico. Y concluiría con humildad también Hans Kelsen diciendo: tampoco sabemos dónde está ese fundamento originario de la validez de esa Constitución, debemos formar una hipótesis de que es válida, como tampoco sabemos a dónde nos conduce esta expansión normativa, esta proliferación de normas. Hans Kelsen a continuación se tomaría también una cervecita y le correspondería la palabra a don Alberto. Don Alberto diría: mire, tras haber hablado del universo, vamos a descender un peldaño a algo menor. Vamos a hablar de las especies, del ser humano. Y ahí la ciencia también ha dado una explicación. La explicación vino de la mano del maestro Charles Darwin, con su teoría del evolucionismo, en el cual, a partir de un punto originario, de una sopa primordial, como lo han calificado, de unos aminoácidos, pues se fueron expandiendo y desarrollando y evolucionando y dando lugar a infinidad de especies. Y de aquella pasta originaria que por alguna extraña razón tuvo ese milagro de la vida y se comenzó a desarrollarse, se han producido animales desde el murciélago hasta la ballena, todos muy diversos, pero que todos los cuales nos ofrecen un panorama impresionante de lo que es la vida hoy día. Y ya una de sus ramajes se ofrece por los homínidos, los cuales en esas tres fases, la primera, la fase del Homo habilis, comienza a mostrar una destreza con las manos, a construir, a diseñar, a actuar, a servirse de instrumentos. La segunda fase sería la del Homo erectus, cuando baja de los árboles, cuando es capaz de ponerse de pie para otear el horizonte, para buscar pastos, buscar caza o ver los enemigos. Y finalmente estaría el Homo sapiens, el Homo que tiene esa soberbia de que tiene ya una capacidad craneal que le permite albergar un cerebro capaz de pensar, de lucubrar, de diseñar estrategias, y finalmente estaría lo que ahora día los científicos llaman el Homo sapiens sapiens. Y diría don Alberto: el motor de esta evolución, de estos cambios, no es otra cosa que los genes, pero los genes, si las especies fueran hermafroditas, jamás variarían, y por tanto, cuando se produce el cambio, el enriquecimiento genético, se produce con la reproducción sexual, que permite intercambiar material genético y dar lugar a eso que se llaman mutaciones. Mutaciones o singularidades que en unos casos desaparecerán por no ser útiles y en otros, por ser útiles para la supervivencia, porque ayudarán a ser más apto, más fuerte, permanecerán y como una huella en el código genético. Don Alberto escucharía entonces la respuesta que le daría Hans Kelsen. Hans Kelsen, sonriendo, diría: don Alberto, me asombra el paralelismo que tiene la teoría del evolucionismo, que podría ser perfectamente aplicable al mundo jurídico. Y diría Hans Kelsen: en el mundo jurídico no hace falta recurrir a la Biblia para saber que en su origen las contiendas o los litigios se resolvían con la violencia, como el ejemplo bíblico de Caín cuando resuelve su controversia con Abel asestándole un golpe con la quijada de un asno. No, desafortunadamente el ser humano siempre ha tendido primero al instinto que la razón y acudir a la violencia para resolver las contiendas, como ilustra la defensa del propio derecho, ese cuadro de Goya de lucha a garrotazos, en el cual se puede observar cómo dos personas resuelven sus litigios a palos y sin hablar.
y que tiene alguna resonancia moderna si vemos cómo algunos vecinos defienden sus fincas sin acudir a razones. Se trataría de algo afortunadamente proscrito hoy día en el origen del derecho, que sería la defensa del propio derecho, o acudir a eso que se conoce como la ley de Lynch, el ojo por ojo, diente por diente. Sin embargo, diría Hans, hemos evolucionado, hemos cambiado, se ha enriquecido el derecho de normas jurídicas, de jurisprudencia, de sentencias, pero sobre todo la gran mutación evolutiva del ordenamiento jurídico viene de la mano, no de la evolución, sino de eso que se llaman las revoluciones. Las revoluciones o cambios sustanciales de principios de la regla de vida en sociedad tienen la virtud de provocar avances sustanciales o conquistas en las garantías de los derechos de los ciudadanos. Podemos citar, por ejemplo, la Declaración de Filadelfia de 1776, que además supo expresarlo bellamente cuando señaló que tenían los ciudadanos el derecho a la libertad, la igualdad y la búsqueda de la felicidad. O la Declaración francesa de 1789 de la Revolución en Francia, en la cual también se decía aquello tan bonito de que los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Ambas revoluciones generaron una consideración de la ley al margen de la voluntad de los hombres como fruto de la democracia, y luego precisamente esa entronización de la democracia para la producción de leyes dio lugar a infinidad de derechos secundarios, de garantías y perfeccionamiento paulatino del sistema, es decir, aquello que llamaba Hering la lucha por la conquista del derecho, y cuya última expresión gráfica hoy día la tenemos en la justicia y que la simboliza la alegoría de la diosa Temis, de la diosa de justicia, la cual, fruto de la evolución, se ha ido enriqueciendo. Vemos en primer lugar en esa estatua cómo la justicia tiene los pies en el suelo. Vemos que sopesa una balanza, porque la balanza indica que la justicia debe ponderar las distintas posiciones de las partes, escuchar a ambas, admitir pruebas de ambas, sopesar y pesar, aunque si nos fijamos bien en la fotografía observaremos cómo los platillos siempre se presentan desiguales por las limitaciones propias de juzgar, las limitaciones que imponen las reglas procesales, las limitaciones que impone la buena o mala fe de las partes y las estrategias de los abogados. Pero en todo caso, en la evolución de la consideración de la justicia, diría Hans Kelsen, es muy importante darse cuenta del valor de la imparcialidad del juez, de su independencia, y para ello nada mejor que vendarle los ojos, y de ahí que figure de esta guisa en sus alegorías y estatuas. Y como no, la espada. La espada no para blandirla, no para empujar, sino una espada hacia la altura, preparada por si hay que reforzar o robustecer, por si el ser humano no comprende la fuerza de la norma y no la cumple, sencillamente porque la ha dictado la comunidad y la considera adecuada. En ese caso, si hay que ejecutar una sentencia y alguien no lo hace, ahí estará la fuerza, el poder de la coacción. Escuchado esto, don Alberto Einstein diría: vamos a descender un peldaño, hemos hablado del universo, hemos hablado de la especie, vamos a detenernos en el cerebro, donde los científicos hemos conseguido adentrarnos en una descripción perfecta de la anatomía y funcionamiento fisiológico del cerebro. Distinguimos los lóbulos, distinguimos la localización de las funciones mentales, e incluso de la mano de Ramón y Cajal, quien fuera premio Nobel español, consiguió mostrarnos el secreto de la comunicación de las ideas, que tiene lugar a través de eso que se llama las neuronas. Las neuronas que mediante impulsos eléctricos se comunican unas a otras, con ese hallazgo de que no tenemos una red conectada, sino una red de neuronas, las cuales se comunican entre ellas con ese impulso eléctrico que Ramón y Cajal, por cierto, llamaba el beso de la neurona, el momento en que se excitaba y le pasaba la información a otra neurona, y que nos ha ofrecido una imagen de todo lo que creemos, de todo lo que pensamos, cuyo origen está nada más ni nada menos que en esa masa gelatinosa de 1,5 kilos que tenemos dentro del cráneo, que se asemeja a un inmenso tendido eléctrico donde se alojan 100.000 millones de neuronas capaces de establecer 1 billón de conexiones neuronales cada vez que tenemos que actuar, reflexionar o sencillamente funcionar. Y esto es lo que Einstein nos diría de cómo el cerebro ha conseguido entenderse a sí mismo e incluso llegar a distinguir la parte derecha del cerebro, donde se aloja aquello que es la imaginación, la intuición y la creatividad, y la parte izquierda,
¿dónde estaría lo racional, lo metódico, lo urbano? Y que nos apunta a cómo hay una suerte de dualidad dentro de cada uno, una suerte de tensión de cada uno. Pero don Alberto diría, pese a todo, debemos hacer autocrítica porque la ciencia avanza, la ciencia nunca se acaba, siempre busca respuestas, y avanzando en el cerebro sabemos el cómo, pero nos cuesta saber quién lo domina, quién lo gobierna. Y diría don Alberto, y es que las grandes cuestiones o preguntas que nos preocupan a la humanidad son de difícil de respuesta, porque a veces cualquier respuesta no nos satisface. Y se diría, si pensamos, porque bromeaba don Alberto, dar respuesta a la pregunta de si existen o no extraterrestres o marcianos, si la respuesta es que sí existen marcianos o extraterrestres en alguna parte, nos ocasionará gran desasosiego, pero si pensamos que estamos solos en el universo, también provoca una gran inquietud. Y diría, y por eso, si pensamos quién gobierna, quién manda en el cerebro, quién dota de unidad todo ese billón de neuronas, quién nos indica que ahora debemos reflexionar o dejar el piloto automático de la intuición, esto es cómo nos reconocemos nosotros mismos o a los demás, ahí la ciencia no encontraba respuestas. Lo intentó Clerk, quien fuera premio Nobel en 1962 por descubrir la estructura del ADN, junto con otros dos investigadores, y después de descubrir las vertientes físicas adentró a buscar qué era la conciencia, esto es, esa sensación de ser uno, de gobernarse y de decidir, y dónde estaba quien guiaba las ideas. Y la respuesta de tan noble científico no acabó de satisfacerlo, no acabó de tener éxito, porque se planteaba que si situábamos el espíritu, la fuerza, la creatividad fuera del cerebro, ello suponía colisionar con las leyes de la física, pero si al contrario decíamos que la mente y que lo gobernaba estaba dentro del cerebro y era algo mecánico o funcional, nos encontraríamos con un hombre mecanizado, con un hombre sin espiritualidad, fruto de una ciega selección natural. Por lo tanto, diría don Alberto, hemos avanzado en el conocimiento de la mente, pero con limitaciones. Le correspondería el turno, por tanto ahora se lo correspondería a Hans Kelsen y diría, mire, si nos adentramos a ver el ordenamiento jurídico, también conocemos cómo se estructuran las leyes, tenemos miles de libros que hablan de la doctrina, toneladas de bibliotecas se han escrito, e incluso cada vez que el legislador experimenta eso que se llama una mutación del ordenamiento jurídico, por ahí se produce una derogación, una revolución, millones de libros van a la papelera y no sirven. Incluso todos esos libros y leyes que conocemos, que diseccionamos, que hablan de leyes, que interpretan y la aplican, hoy día podrían encerrarse en un lápiz de USB, en una memoria muy sencilla, y sabemos muchísimo, y no paran las facultades de escribir sobre el derecho, que también es una ciencia que parece sin límite, porque si la sociedad crea leyes, las mismas hay que interpretarlas y desarrollarlas, porque está en juego la seguridad jurídica. Pero diría Hans Kelsen, también nos hemos adentrado en el mundo del cerebro del destinatario de la norma. Incluso César el Hombroso llegó a tener el atrevimiento de clasificar a los individuos en función de su anatomía, de si tenían el mentón, la mirada huidiza, en la nariz aguileña, lo cual le podía conducir a presuntos delincuentes, solo con la mera identificación. Sin embargo, estas doctrinas afortunadamente superadas, ya que la cara no es el espejo del alma, más allá de lo que cordialmente pueda decirse y sin rigor científico. Pero lo que sí decía Hans Kelsen, el derecho también se detenía a las puertas de la mente. El derecho tenía que utilizar conceptos como malicia, buena, mala fe, incluso dolo, intencionalidad, pero donde no era capaz de adentrarse es en averiguar qué hay en la mente de un ciudadano cuando cumple una norma o decide saltársela o decide asumir el riesgo de una sanción o de una multa. Como tampoco se puede saber en ocasiones el abogado, qué hay en la mente del abogado que realiza una determinada estrategia procesal, cuál es la finalidad que persigue, si persigue el engaño o servir realmente a su cliente. O tampoco el juez, saber un juez qué pasa por su mente, porque la ley es única, pero jueces hay muchos. ¿Y por qué una misma ley da distinta respuesta interpretativa con un juez u otro? Y ahí la gran pregunta sería, ¿cómo se puede en una persona que es un delincuente, cómo se puede saber qué le ha guiado, qué le ha llevado a esa actitud? Y lo más terrible, ¿podemos culparle o condenarle por algo que no sabemos cómo funciona? Ya sonriendo con su cuarta cerveza, Albert Einstein diría, querido amigo,
se nos escapa la ciencia a los dos, querido amigo Hans, y le diría, pero nosotros los científicos nos hemos apresurado a decir, mire, aquí reina el principio de incertidumbre. El amigo Heisenberg nos lo aclaró, y nos lo aclaró porque se dio cuenta de cómo funcionaba el universo, que más o menos íbamos conociendo por tanteos y era previsible cómo funcionaba. Sabemos cómo funciona lo que hay en la Tierra con arreglo a unas leyes físicas, el espacio, el tiempo, el movimiento, el calor, miles de leyes que parece que explican la realidad. Y diría don Alberto, pero ya cuando bajamos ya allí al átomo, a lo pequeñito, a lo infinitesimal, a lo que hay allí, pues ciertamente, diría don Alberto, nos hemos tropezado con la ignorancia. La ignorancia porque tenemos instrumentos para saber lo que pasa, pero no con certeza. Y comentaría lo del famoso gato de Schrödinger, en el cual es una imagen de los físicos para explicar las dificultades de conocer qué sucede a nivel subatómico. Lo ilustraba Schrödinger con el gato que está en una caja de plomo y en la cual a su lado hay un veneno, y ese veneno puede activarlo un martillo, pero lo curioso es que ese martillo se moverá o no según las radiaciones que emita una partícula de uranio, de un material radioactivo. Las partículas que emite este material radioactivo no puede saberse cuándo ni cómo las emite. Por lo tanto, si emite la partícula, si le da el martillo al veneno y el gato muere, eso no lo podemos saber desde cuando estamos en el exterior de la caja. No hay manera. La única manera de saber qué sucede dentro de la caja, qué sucede a nivel subatómico, no es otra que abriendo la caja. Y si abrimos la caja, vamos a interferir en la vida del gato. Por lo tanto, básicamente la moraleja es la siguiente: es que como no tenemos certeza de lo que hay dentro de la caja de plomo, de lo que hay dentro de la partícula subatómica, como no tenemos certeza, lo único que nos queda es hablar en términos de probabilidad. Es probable que el gato esté vivo o muerto al 50%. Y la segunda es que el observador afecta al observado. Es decir, una grandísima prueba de humildad que tiene la ciencia natural en cuanto reconoce que a nivel subatómico es difícil saber lo que allí existe con precisión, saber el tiempo, saber el momento, saber el espacio, se sabe orientativo y en términos estadísticos y de probabilidad. Y de ahí que el gran reto de la física es acudir a lo que se llama la teoría unificada, unificar las reglas del funcionamiento de lo grande y las reglas de funcionamiento de lo pequeño. Tendría la palabra Hans Kelsen y se sonreiría y diría: es cierto, querido amigo Alberto, los juristas somos más soberbios, hasta el punto de que llegamos a poner en las constituciones no la incertidumbre, sino que reina la seguridad jurídica, e incluso el atrevimiento de decir en nuestras leyes que el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento, cuando hay millones de leyes y no hay cabeza humana, ni de jurista, abogado, ni juez que pueda dominarlas y conocerlas. Y diría Hans Kelsen, y así todo, la doctrina, el ciudadano de a pie tiene que reconocer que reina, en realidad, su antítesis, la inseguridad jurídica, porque hay miles de leyes en constante cambio, constantemente dinámica, que además frecuentemente son leyes que son producto del capricho, del oportunismo del legislador, que no se han sometido a una mera experimentación, y dirían Kelsen, al igual que en las ciencias naturales se someten las hipótesis a contrastación antes de validarlas como leyes. En el ordenamiento jurídico se actúa a la inversa. Es el poder político el que aprueba las leyes, no se someten a otra experimentación que su puesta en práctica, como si pusiéramos en circulación un medicamento sin haberlo contrastado antes su eficacia en laboratorios. Y por eso, diría Hans Kelsen, hace gracia que usted nos diga, Alberto, la teoría del gato que está vivo y muerto, porque esa es la percepción que tenemos muchos juristas cuando se nos dice cuál es la interpretación de una ley, pues será una u otro. O se le dice a un abogado, está el pleito ganado, pues estará ganado o perdido, depende. En definitiva, reina la inseguridad jurídica. Y por ello, nuestros dos amigos se tomarían las cervezas, se tomarían unos pistachos, sonreirían y concluirían afirmando que el gran mérito del científico, sea de las ciencias naturales, de la física, o sea de las disciplinas jurídicas, el gran mérito es saber impulsar su curiosidad, segundo, saber afrontarla con humildad y sobre todo no perder de vista la unidad esencial del conocimiento. Tenemos un cerebro y una mente para conocer la realidad y no debemos acudir a una partición artificial
de lo que es la realidad y el conocimiento. Será útil a efectos metodológicos, pero probablemente nos ofrecerá una visión sesgada. Y lo más importante, las metáforas científicas, las metáforas del mundo científico sirven para explicar el mundo jurídico. De igual modo que si sabemos que la ciencia puede dar lugar a vacunas o a bombas, sabemos que una vacuna o una bomba, para impulsarla, para aplicarla con éxito a su finalidad o para frenarla si no interesa, lo suyo es que existan normas jurídicas que permitan que esa vacuna se impulse, se garantice su creación, se implante allí donde se necesite, o mecanismos jurídicos que impidan precisamente que las bombas y lo que es malo para la humanidad no ocasione su propia destrucción. Para finalizar, diría Kelsen, y además, maestro Alberto, al igual que el gran reto es la teoría unificada que permita unir, como no podía ser, las leyes de lo físico, de lo grande, y las leyes de lo pequeño, en el mundo jurídico existe un gran reto, que es dar respuesta, unificar el derecho público, el derecho privado, y cómo no, todo el derecho positivo con el derecho natural. Esto es la norma escrita con los principios. Por lo tanto, la ciencia avanza, la ciencia está en camino. Y por eso podemos decir, ya como decía Kelsen, como decía Einstein, en una conclusión, la energía es igual a la masa por la velocidad al cuadrado, y eso es igual a la amistad. Y por eso nuestros dos dioses de la ciencia, nuestros dos padres, compartían una sensibilidad común. En el caso de Albert Einstein, a todos nos llega la imagen de ese individuo sonriente que explica el universo pero que saca la lengua desde una camiseta, haciéndonos un guiño de cómo no hay que ser tan soberbios en el conocimiento de la ciencia. O como no, Hans Kelsen, que además era poeta, gran paradoja para alguien, el padre del derecho positivo, y que nos dejó aquellos versos que decían algo así. Decía: siempre es hoy, nunca es mañana, el tiempo es una ilusión, no sueñes con lo muy lejano, pues puedes perder dichas cercanas. En fin, muchas gracias por su atención, un saludo.